Satoshi maníacos, hoy Bitcoin vuelve a encender el mercado. BTC ha tocado la zona de los $81.000, el mercado cripto respira con fuerza y muchos ya empiezan a preguntarse si esto es el inicio de otra fase alcista, o si estamos viendo una trampa perfectamente disfrazada de euforia. Pero cuidado, porque hoy la historia no está solo en la vela verde, hoy la historia está en lo que se mueve alrededor de Bitcoin, bancos en tensión por las stablecoins, Wall Street preparando tokenización, Coinbase recortando estructura y la inteligencia artificial entrando cada vez más fuerte dentro del ecosistema cripto. Ayer o el fin de semana el mercado venía con una sensación rara. Bitcoin parecía recuperarse, sí, pero no había euforia limpia. Había duda, había cansancio, había ese silencio de mercado donde todos miran el gráfico como quien mira una puerta entreabierta en una película de terror. Vale, esto parece bueno, pero aquí algo pasa, pues hoy algo pasa. Bitcoin sube, pero al mismo tiempo el sistema financiero tradicional empieza a moverse por debajo, y aquí tenemos dos lecturas. La primera es sencilla. BTC rompe arriba, los toros vuelven, el mercado cripto despierta y todos celebran. La segunda es más incómoda. Bitcoin está dando la señal visible, pero la verdadera jugada está en quién está entrando dentro del sistema cripto, quién quiere controlar los raíles, quién quiere tokenizar los activos y quién quiere decidir cómo se moverá el dinero digital en la próxima fase. Y como decía Satoshi Nakamoto, el problema de fondo siempre fue la confianza en terceros. Hoy esa frase pesa más que nunca, porque justo cuando Bitcoin recuerda al mercado que puede moverse sin pedir permiso, los terceros de siempre empiezan a construir sus propias puertas de entrada. Primera pieza del mapa. Bitcoin toca la zona de los $81.000 y el debate se divide. Algunos traders hablan de superciclo, otros hablan de rebote dentro de una estructura todavía peligrosa. Y aquí está la clave, la zona de $80.000 a $82.000 no es cualquier zona. Es una muralla psicológica. Si BTC la convierte en soporte, el relato cambia. El mercado empieza a mirar más arriba, la narrativa de Bitcoin Today se calienta, las búsquedas de Crypto News vuelven y el sentimiento pasa de miedo a ambición. Pero si Bitcoin falla ahí, cuidado. Esta subida podría quedar como un rebote bonito dentro de un mercado que todavía necesita confirmación. Y aquí viene el primer payoff del día, el precio está subiendo, sí, pero el verdadero mensaje no está solo en la vela, está en quién se está moviendo por detrás mientras todos miran esa vela. Porque mientras Bitcoin hace ruido arriba, Coinbase aparece con una señal muy distinta. Coinbase recorta cerca del 14% de su plantilla, unos 700 empleos, y se prepara para operar con una estructura más ligera, más plana y más enfocada en inteligencia artificial. Y esto, criptonautas, no suena a fiesta alcista, suena a preparación. Una de las empresas más importantes del crypto exchange estadounidense no está actuando como si todo fuera euforia. Está reduciendo peso, automatizando procesos y adaptándose a una etapa donde la eficiencia puede ser tan importante como el precio. Dicho de otra forma, Bitcoin sube, pero Coinbase no está contratando alegría. Coinbase está recortando estructura y preparándose para una batalla más dura. Y esto conecta con algo que venimos viendo desde hace semanas, el sistema cripto está mutando. La inteligencia artificial ya no es solo una palabra bonita para titulares, está entrando en exchanges, trading cripto, análisis de mercado, seguridad, procesos internos y decisiones empresariales. Por lo cual, cuando Coinbase se vuelve más iNative, no es solo una noticia laboral. Es una señal de que la industria cripto está entrando en una fase más automatizada, más fría y más competitiva. Pero ahora viene la segunda pieza, y esta mete tensión real, los bancos y las stablecoins. Mientras Bitcoin sube, los bancos estadounidenses vuelven a mirar con preocupación el avance de las stablecoins dentro del debate regulatorio.
Y aquí no hablamos solo de leyes, hablamos de depósitos, recompensas, liquidez, dinero digital y poder financiero. Los bancos no están en tensión porque las stablecoins sean una ficha digital más. Están en tensión porque pueden convertirse en una alternativa directa para mover dinero, guardar valor digital y operar dentro del entorno blockchain. Piénsalo así, guerreros del bloque, si una persona puede tener dólares digitales en una plataforma cripto, moverlos en segundos, usarlos en DeFi, acceder a pagos globales y quizá recibir algún tipo de recompensa, entonces parte del dinero empieza a tener caminos alternativos fuera del sistema bancario tradicional. Y cuando el dinero encuentra caminos alternativos, los guardianes del sistema monetario se ponen nerviosos. No significa que mañana desaparezcan los bancos, tranquilos, que tampoco vamos a ponernos modo película apocalíptica a las 3 de la mañana. Pero sí significa que las stablecoins son una pieza enorme dentro de la arquitectura del dinero digital. Son puente entre cripto, dólar, exchanges, DeFi, pagos y liquidez global. Y entonces aparece la tercera pieza, Wall Street tejiendo su red cripto. DTCC prepara pruebas de valores tokenizados con más de 50 firmas TradFi y DeFi y apunta a convertir la tokenización en infraestructura real. Y esto no es una noticia pequeña. No hablamos de una memecoin subiendo porque alguien puso un perro con gafas en internet. Hablamos de mercados financieros, activos tokenizados, infraestructura blockchain, custodia, liquidación y grandes capitales entrando en la cadena de bloques. Esto es brutal porque la tokenización ya no se presenta como una promesa lejana. Empieza a aparecer como una nueva capa del sistema financiero. Bonos, acciones, ETFs, letras del tesoro, activos reales, deuda pública, fondos de inversión, todo eso puede terminar moviéndose sobre raíles blockchain, y aquí aparece la contradicción más interesante del día. Una parte de la banca presiona contra las stablecoins porque teme perder depósitos. Pero otra parte del sistema financiero se acerca a la tokenización porque ve negocio, eficiencia, control e infraestructura. Es decir, el sistema no rechaza cripto por completo. Lo que parece querer es elegir qué partes integra, cuáles regula, cuáles monetiza y cuáles mantiene bajo control. Bitcoin sigue siendo la pieza incómoda porque no nació para ser controlado. Pero stablecoins reguladas, tokenización, custodia institucional, mercados on-chain y activos del mundo real. Eso sí les interesa. Eso sí puede convertirse en comisiones, plataformas, liquidez y poder. Por eso la frase, Wall Street teje su red cripto, encaja también. Porque una red no se construye de golpe. Se teje poco a poco. Primero una ley. Luego una stablecoin. Luego un custodio. Luego una plataforma de tokenización. Luego un banco invierte en infraestructura. Luego un exchange se automatiza con IA. Y cuando te quieres dar cuenta, el ecosistema cripto ya no es una frontera salvaje. Es una arquitectura financiera rodeada, conectada y vigilada. Y ojo, satoshi maníacos, esto no significa que todo sea malo. La adopción institucional puede traer liquidez, seguridad, legitimidad y nuevos usuarios. Pero también puede traer concentración, vigilancia y una versión mucho más domesticada del ecosistema cripto. Ahí está la batalla silenciosa. Bitcoin nació como respuesta a la confianza ciega en intermediarios. Nació como red descentralizada, como blockchain abierta, como dinero que no necesita permiso. Pero ahora el mundo financiero mira esa tecnología y dice, esto sirve, vamos a adaptarlo a nuestras reglas. Y ahí está el choque del día. Si Bitcoin mantiene los 81K y rompe la muralla de 80K 82K, el mercado puede empezar a construir una narrativa muy potente. BTC fuerte, Wall Street entrando, stablecoins en debate, tokenización avanzando y blockchain convirtiéndose en infraestructura financiera global. Pero si Bitcoin falla en esta zona,
podríamos ver una corrección mientras la infraestructura institucional sigue creciendo por debajo. Y eso sería muy típico de cripto. El precio asusta al público mientras los grandes actores siguen construyendo la carretera por donde luego circulará el capital. La revelación final es esta: el gran movimiento de hoy no es solo que Bitcoin haya tocado los 81K. El gran movimiento es que el sistema financiero parece haber entendido que no puede ignorar cripto. Así que ahora intenta entrar, regular, tokenizar, integrar y tejer su propia red. Y aquí Bitcoin sigue siendo la pieza más incómoda, porque pueden tokenizar activos, regular stablecoins, construir custodios y montar plataformas institucionales. Pero Bitcoin no nació para ser una acción tokenizada de Wall Street. Bitcoin nació para ser una red libre, abierta y resistente. Así que la pregunta real de hoy no es solo si BTC va a 85K, 90K o si vuelve a corregir. La pregunta real es esta: cuando Wall Street termine de tejer su red cripto, ¿Bitcoin seguirá siendo el centro libre del nuevo sistema financiero, o intentarán rodearlo con una infraestructura cada vez más controlada? Yo lo tengo claro, guerreros del bloque. Mientras haya nodos, mineros, holders, usuarios y gente que entienda por qué nació esta red, el sistema puede intentar rodear Bitcoin, pero no puede cambiar su esencia tan fácilmente. Si este análisis te ayudó a ver lo que se está moviendo debajo del mercado, apoya el canal con un like, suscríbete a Satoshi Manía Crypto, activa la campana y comparte este vídeo con otro guerrero del bloque. Nos vemos en el próximo bloque, Satoshi Maníacos. Mantengan la mente fría, el ojo en Bitcoin y el corazón firme, porque hoy BTC rugió. XD.